siempre el beneficio de la duda a la Biblia. No hay contradicciones, solo aparentes contradicciones. Es el principio de contradicciones. Adelante, pase. Entonces, hermanos míos, el punto número 15 dice: otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. No hay contradicciones, solo aparentes contradicciones. ¿Le suena bien este título? ¿No le gusta este título? Bien. ¿Le gusta a usted, hermana Carmen? Te da lo mismo. Eso no digo nada. ¿Ah? ¿No le causa así como que, no, cómo? ¿Ah? Está conocimiento de ahí nomás. El interés de hoy día. Contradicciones. Bueno, debería causarnos algo. Bueno, malo, algo. Porque estamos hablando de su Biblia. De sus convicciones. De la fidelidad y de lo fidedigna que puede ser su Biblia. Entonces, cuando escuchamos comentarios así, deberíamos decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo esta persona? ¿De qué va a hablar? O tal vez usted piensa lo mismo y decir, ¿estoy bien en mi pensamiento? ¿Puedo decir que la Biblia tiene contradicciones? ¿Sabe usted alguna contradicción que tenga la Biblia? ¿Ha escuchado de alguna contradicción que tenga la Biblia? ¿No? ¿Usted, hermano? Ah, claro, aparece en un nombre y otro nombre. ¿Se pasa eso? ¿Y es una contradicción? ¿Se equivocó el que escribió? Pero es importante. Son cosas así. Claro, una vez se aparece el nombre de un hijo de esta forma, creo que el de Salomón también es. O de otro hijo de David. De un nombre y otro nombre. Una esposa y después aparece en otro libro con otra esposa. Con otro nombre, perdón. Con otro nombre de esposa. Entonces, ¿son contradicciones? ¿O hay algo ahí? ¿O hay que estudiarlo y profundizarlo como vimos en el punto anterior, ¿cierto? Entonces, es interesante porque mucha gente dice que hay contradicciones y dicen que nuestra Biblia tiene contradicciones. ¿Cuáles? ¿Por qué? Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Y obviamente, como les digo, si se da la próxima semana, podemos profundizar más lo que tiene que ver con la preservación. Entonces, muchas personas hablan de las contradicciones de la Biblia. ¿Sabe, hermano mío? Yo creo y en mi convicción que no hay dichas contradicciones. No existen las contradicciones en nuestra Biblia. Y espero que también pueda ser la suya. Que usted pueda entender. O tal vez si no lo sabe, ahora lo pueda tomar como una convicción basado en el estudio de hoy día. Usted no puede escuchar un comentario y decir, no, es que tu Biblia está llena de contradicciones. A ver, ¿cuál? Dime, ¿cuáles? ¿Basado en qué? ¿En qué? ¿De dónde? ¿De qué página de internet lo leíste? Es importante que tengamos claro. Nuestra versión es una versión, ¿cierto? La Reina Valera 1960. Es una versión buena. Todo cuando hubo el problema de, ¿cierto? De la Gómez, ¿cierto? Nuestra versión es una versión buena, hermanos míos. No es una versión corrupta, que quiera engañar a la gente, ni suavizar el mensaje real que Dios quiso dar. Así que es una versión buena. No hay errores. Lo que hay, y ahí está hermana María Eugenia, son aparentes contradicciones. Pero aparentes. Aparentes contradicciones. Que confunden a estos teólogos, ¿cierto? Yo le digo falsos maestros nomás. Pero a estos teólogos o a las personas tal vez que se empiezan a meter un poco más en el estudio de la Biblia. Empiezan a investigar y a ver estos datos importantes, ¿cierto? Pero confunden a la gente. Las personas buscan este tipo de excusas, ¿sabes? La gente que habla de que desacredita a Dios y todo lo que es de Dios, lo que está poniendo es una excusa para no acercarse a Dios y a su palabra, para no obedecerle. Yo creo eso, yo creo que la gente que empieza a desacreditar a Dios,
que empieza a desacreditar a Cristo, que empieza a desacreditar la palabra, son solamente excusas para no acercarse a sus caminos, para no acercarse a la verdad, para no obedecer a lo que Dios le exige. Están estos que creen que Jesús, ¿cierto?, realmente no fue Dios, porque cómo Dios va a ser, se va a transformar en materia, en un cuerpo, si el cuerpo es corrupto, que se llama el movimiento gnosticismo, se llama. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces no es así, no puede ser. Y empiezan a razonar todo este tema y se enredan con sus razonamientos y empiezan a negar la divinidad de Cristo. Entonces ya no fue Dios, simplemente fue un hombre, fue un profeta, como dicen los judíos. Y así van negando después la palabra. No, la palabra tampoco es la palabra de Dios porque la escribieron los hombres. ¿Cómo entonces es posible? La escribieron los hombres. Y así empiezan a negar, ¿cierto? Pero sinceramente para mí son solamente excusas. Excusas para no querer entregarse al Señor. Excusas para no querer entender la verdad y ser fiel a Él. Usted puede notar, ¿cierto?, que hay estudios, hay comentarios en todos los idiomas que tratan de negar la fidelidad de la palabra de Dios. Usted puede encontrar, usted métase a internet y puede encontrar estudios en todos los idiomas donde tratan de desacreditar a Dios y su palabra. Lo va a encontrar. Usted puede encender el televisor y lo va a encontrar, ¿cierto? Si coloca ese programa del Canal 11, esto de los brujos, esto, ¿cómo se llama? La hermandad, lo va a encontrar cómo desacreditan a Dios y su palabra. Yo no lo veo, pero sé que es de lo que hablan. Entonces, lo va a encontrar, en todos lados va a encontrar. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Desacreditar a Dios. Y lo aprendimos también, desde el inicio del mundo. Y lo va a tratar de hacer hasta el final, ¿cierto? Hasta que sea ya juzgado. Entonces, tratan, ¿cierto? Hay estudios que tratan de negar que todo, ¿cierto?, es falso. Por ende, nada de lo que nosotros enseñamos o aprendemos sería verdadero para ellos o real. Ni Dios, ni Cristo, ni la Biblia. El problema, hermano, no solamente pasa en el mundo, porque el mundo está cegado, ¿cierto? El problema cuando estos pensamientos llegan al creyente. Eso ya es preocupante. Cuando un creyente empieza a dudar, ¿cierto?, de la divinidad de Cristo o de la influencia o inspiración de Dios en la palabra, eso ya es un poco preocupante en el creyente, por decirlo menos, ¿cierto? Cuando el creyente, ¿cierto?, cae en estos errores, cuando empieza, ¿cierto?, a negar la fidelidad, la veracidad de la Biblia, y dicen cosas como que esto no sale en los manuscritos originales. ¿Cuáles manuscritos? ¿Ha dicho usted alguna vez eso? ¿O según los manuscritos, lo ha pensado usted? ¿Saldrá esto en los manuscritos originales? ¿No? ¿Lo ha escuchado? Pregúntele a esa persona, ¿cuáles manuscritos? ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles viste? ¿Cuáles leíste? ¿Cuántas copias? O sea, el original ya no está de partida. Porque se escribían constantemente. El material se desgastaba. ¿Cuáles materiales? Ahí cuando, como les digo, si podemos ver la preservación, vamos a ir a ver datos, ¿cierto?, ya más certeros e históricos. Hay manuscritos de... Los nombres son bien raros, ¿para qué se los voy a decir? Pero hay hartos manuscritos que se dicen originales, pero son los que quedaron, ¿cierto?, y están guardados y para estudio y revisión. ¿Y saben? Nadie los puede ver porque están guardados. Nadie los puede ver. Es como si estuvieran en un museo encerradito. Ahí va en una vitrina bajo llave. Nadie los puede ver porque están guardados. Entonces, esos estudiosos que dicen en los manuscritos originales, ¿él lo leyó?
¿Hablas griego? ¿Hablas hebreo? ¿Hablas arameo? Excelente. Entonces, nosotros decimos esas cosas a veces los predicadores y para puro realzar el mensaje, pero en realidad nadie lo ha leído, yo no lo he leído nunca. Yo cuando digo en los manuscritos dice esto es porque lo leo en un comentario de internet o de los libros que tengo yo, porque yo ni siquiera nunca lo he leído y ningún pastor lo ha leído. Entonces, repetimos cosas a veces que ni siquiera sabemos o entendemos de manera real. Sería una locura y un gravísimo error pensar de esta manera. ¿A cuántos errores nos llevaría a pensar y comparar nuestra Biblia con los manuscritos originales? Fíjese, si yo le digo, ¿sabe, hermana? Su Biblia no es tan igual al manuscrito original. ¿Qué pasaría en su mente ahora? ¿Qué pasaría? De todo, ¿cierto? ¿Y realmente la Biblia, el manuscrito original, habla de salvación? ¿O dice sanación? ¿Y habla de esto otro? ¿O no? Empezaríamos a cuestionar todo, desde nuestra salvación, porque no sabríamos si realmente lo tradujeron bien, si realmente estaba correcto esa traducción. Uy, nos haríamos el tremendo caldo de cabeza, ¿cierto? Tendríamos convicciones, pero convicciones ahí nomás, porque están sin fundamento. Tendríamos ideas de cómo servir a Dios, pero seríamos inconstantes, fluctuantes, porque no tenemos una solidez, no tenemos la convicción de que nuestra Biblia no tiene contradicciones. Y usted tiene que llegar a esa convicción, hermano mío. No tiene contradicciones. Vamos a Ezequiel capítulo 14, vamos, abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, después de Jeremías, ¿cierto? Ah, no, después de Levantarse, perdón, está bien, para que vea que estoy mal. ¿Para qué me pregunta si tiene la certeza? Lo lamento. Estoy cansado. Como bien dijo el hermano, después de Lamentaciones. Sí, pues si Lamentaciones lo escribió Jeremías, entonces Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Bien, se caen los aviones, no me cae yo. Ezequiel capítulo 14, verso 1 al 11. ¿Ya están cansados? Sí, leámoslo entonces todos juntos porque están muy cansados, así que vamos a leerlo todos juntos. Partimos. Verso número 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubieran puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel.
y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Se pudo fijar, ¿cierto?, en la lectura un poco, pero vamos a hacer un breve resumen, si no pudo entenderlo todo. Dios reveló a Ezequiel que este grupo de ancianos de Israel estaba, ¿cierto?, formado por hombres de doble ánimo. ¿Por qué de doble ánimo? Porque estos hombres ancianos aparentemente venían buscando la palabra de Dios. Pero, ¿qué tenían ellos también por debajo? Ídolos. Ídolos que consultaban, ídolos que seguían. En su corazón, ¿cierto?, escondían lealtad a otros dioses. Venían por otra recomendación. ¿Cierto? Andaban buscando otra recomendación. Venían a Dios, pero en su corazón ya le eran infieles. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos? Mano mío, Dios conoce los corazones y las mentes de todas las personas. Y hace esta pregunta a Ezequiel de forma retórica, ¿cierto?, acerca de que si él realmente como Dios debía hablarles o revelarles las palabras a estos hombres hipócritas. ¿Tengo que hablarle a estos hombres hipócritas si realmente no me están consultando de corazón? Si sus vidas no anhelan un consejo mío, sino que están buscando tal vez interesadamente y por fuera tienen sus propios dioses e ídolos. Esto pasa en la actualidad con todos estos falsos maestros, como dijimos. Van a Dios, abren la Biblia, la leen, tal vez más que usted mismo, más que yo. La pueden manejar. Leen literatura bíblica también, buscando ciertas respuestas, información sobre algo. Se lo aprenden y eso enseñan o lo ponen como una tesis y la presentan. Y ahí se forman, ¿cierto?, las herejías, como hemos visto. Pero ¿cómo fueron? ¿Cómo buscaron al Señor? Con un corazón deshonesto. No buscaron con un corazón entregado a la dirección de Dios, sino que buscaron puntualmente algo para poder satisfacer el deseo de su corazón, el deseo de su mente. Y si somos más, la vanagloria de la vida, su propia vanagloria. Buscan interesadamente cómo poder desacreditar. Yo he escuchado de estos hombres que les comentaba, también el Salfate también, ¿cierto?, cómo hablan de la Biblia, ¿cierto? Y que en Ezequiel aparecen los ovnis y todas esas cosas. Y claro, si yo lo leo literal, sí, pues tenía lucecita y varias lucecitas. Igual que vi yo la otra vez que pasó rápido, tenía varias luces. Sí, pues tiene razón. Increíblemente caemos en esos errores porque no profundizamos y vamos deshonestamente al Señor. Ellos van deshonestamente a la Biblia, a lo que supuestamente es bíblico, espiritual, queriendo acomodar lo espiritual a lo carnal o a lo personal. ¿Y qué dice Dios? ¿Acaso tendré que responderles? ¿Por qué tengo que responderles? ¿Porque solamente abren la Biblia y tengo que responderles? ¿Está diciendo el Señor? ¿A quién escucha el Señor? ¿Al corazón? Contrito y humillado. A ese no desprecia, ¿cierto? A ese escucha, al que se humilla. Pero al soberbio lo escucha, porque abrió la Biblia, porque oró, porque leyó, porque ayunó, pero siempre con el mismo corazón. ¿Acaso Dios le respondió? A veces ustedes se engañan, hermanos míos, pensando que porque hicieron todos los pasos A, B y C conforme a la Biblia, está bien. Dios me respondió y tengo que hacerlo. ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón, hermano mío?
buscó al Señor. Desde el día 1 ya tenía el pensamiento en su corazón y en su mente. Entonces oró, leyó, ayunó, y el día 30 siguió igual. Ah, entonces sí es del Señor. ¿Acaso tendré que responderle? Verso 4 dice, responderé. Mire lo que dice, responderé. Va a responder, pero ¿sabe cómo va a responder el Señor? Conforme a la multitud de sus ídolos. A la multitud de sus ídolos. Dios respondió a aquellos hipócritas religiosos, permitiendo que experimentaran las consecuencias prácticas de la incredulidad y la desobediencia. Sí les respondió lo que le merecían, porque tenían ídolos. Su idolatría no solo consistía en el error teológico de adorar a otros dioses, sino que también había inmoralidad que era consecuencia natural de un corazón apartado de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Dios no es que cause mal. Dios no es que le quiera causar mal. Solamente Él permite el mal en su vida, que está en el mundo, dirigido por Satanás. Solamente Él lo permite, porque le busca con un corazón soberbio. Y este tipo de gente sigue errada por lo mismo, porque no lo buscan con un corazón en humildad, con un corazón deseoso de solamente escuchar al Dios viviente. Versículo 7, ¿cierto? Leímos el versículo 7. Dice que la idolatría era condenada en Israel, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Fuese quien fuese que lo practicase, tanto un natural, ¿cierto?, como un extranjero, era condenada, eso lo sabemos. Cada vez que hay algo, y esto también lo sabe, entre usted y Dios, ¿qué es eso? Su ídolo. Cada vez que usted pone algo entre usted y Dios, ese es su ídolo. Y puede ser usted mismo su ídolo. Puede ser su hija, su hijo, su esposo, su, no sé, no quiero ofender a la hermana, su animal. Estaba pensando en animal, no lo quería. Su animal puede ser su ídolo. Cualquier cosa. Su casa, su trabajo. Como siempre decimos, cuando teníamos un lema con el hermano Roberto, ¿cierto? Forum no es Dios. Para que no fuéramos, ¿cierto?, castigados por el Señor y confiásemos que ahí estaba la solución de todo, el bono, la gratificación. No, Forum no era Dios. Dios permitía todo eso. No dudábamos de que éramos honestos en nuestro trabajo y que trabajábamos y nos sacábamos la mugre y que nos merecíamos el bono. Pero todo era permitido por Dios. Entonces, cada vez que usted pone algo por delante, ese es su Dios, ese es su ídolo. Como le digo, puede ser usted mismo. Y si va con un corazón así, Dios le va a responder de esa forma. Dios le va a responder de esa misma forma, conforme a su corazón. Cuando alguien viene a usted y le dice, sí, es que en tu religión o en tu Biblia está este error, o está esto, y yo no lo creo, yo no lo aprendí diferente. Pero resulta que usted se pone a explicarle por la Biblia, y esta persona no quiere entender por la Biblia, no hay nada que hacer, hermano mío, no hay que perder el tiempo, porque esa persona no tiene el corazón dispuesto a escuchar. Cuando una persona quiere buscar algo puntual, solamente como le dije yo, está poniendo excusas para no aceptar el llamado de Dios. Está ya buscando excusas. Si ya le presento respuestas y no quiere hablar de todo lo que dice la Biblia, no hay por qué perder el tiempo. Si su vida no está de acuerdo con este libro, entonces no está de acuerdo con Dios. Simplemente. Si usted no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, toda la Biblia, no lo que a mí me gusta, usted no está de acuerdo con Dios, hermano mío. Es así simplemente. No puede separar, ya le dije, lo aprendimos la semana pasada, no puede separar a Dios y su palabra. No la puede separar. Tiene que amar a Dios y su palabra. Porque ¿cómo puede amar a Dios sin conocerle? ¿Cómo le conoce? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. La gente no busca a Dios y su palabra, ¿cierto? Por eso se confunden. Vimos anteriormente, con lo que dije recién, que tenemos que amar a Dios y su palabra. También, si viene a la Biblia también, la gente, si viene usted a la Biblia buscando errores, ¿sabe lo que va a encontrar? ¿Ah? Dígalo usted mismo.
Errores. Porque lo está buscando. Porque lo está buscando. Vaya a buscar errores, los va a encontrar. Si viene a la Biblia buscando mentiras, ¿sabe lo que va a encontrar? Mentiras. Eso tiene que decirle usted a la gente. ¿Quieres buscar errores? Vas a encontrar errores. ¿Quieres mentiras? Hay mentiras. Hay errores históricos. Hay errores históricos. Cronología errada. Cronología errada. Problemas de no sé qué, de fecha. Ya, problemas de fecha. Sí hay. Todo eso hay. Porque estás buscándolo de esa forma. Lo vas a encontrar. Vas a encontrar un pero. Siempre hay un pero. Siempre debe haber un pero para poder entregarte, Señor, y confiar en que su palabra es fiel y verdadera. Vienen también los eruditos y dicen, cierto, lo que pasa es que en el hebreo aquí falta un punto. Y los números en el hebreo, un año pueden ser 10.000 años, o 10.000 años pueden ser 1.000 años, y no se sabe mucho porque los números en el hebreo son confusos. Viene la gente y se enreda en esas cosas, ¿cierto? Falta un punto, falta una coma. Y por eso no podemos entender lo que Dios quiso decir. Terrible, ¿cierto? Te acercas a la Biblia con tu intelecto. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted se acerca a la Biblia con su intelecto? Dios se reúne con usted, con su intelecto, y le responde conforme a cómo le buscas, a tu intelecto. Se reúne contigo, y lo que dijo acá en Ezequiel, para cerrar tus ojos y no puedas ver la realidad, no puedas entender el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque le estás buscando con tu intelecto. Dios viene a ti, se reúne contigo, usando tu intelecto, y vas a ser cegado. No vas a poder ver la realidad, no vas a poder ver la verdad. Muy parecido cuando Jesús hablaba con la gente que no querían obedecer. ¿Cómo les hablaba? Con parábolas. ¿Por qué les hablaba con parábolas? Para que no entendieran. ¿Qué está diciendo acá? Lo mismo en Ezequiel. Entonces, toda esta gente famosa que sale en la red y en la televisión, Dios se reunió con ellos, con su intelecto, y no pueden ver la realidad. Están cegados. Por eso no entienden el mensaje. Quieren seguir siendo personas soberbias. Entonces, seguirán cegados. No podrán ver la realidad, el mensaje de verdad. Cuando le busquen con un corazón humilde, sus ojos serán abiertos y podrán ver lo que Dios realmente dice en las Escrituras. Hermano mío, Dios nos responde de la misma forma en que nosotros le busquemos. Dios nos responde así, de la misma forma en que le buscamos. Vamos a Isaías 29. Isaías 29. Ahora sí, hermano, antes de Jeremías. Isaías 29. 29. Sí, 29. Isaías 29. Versículo 9 al 13. 9 al 13. Isaías 29, verso 9 al 13. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vuestros espíritus, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lea ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lea ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que está mostrando acá es que esta gente va a tener, así como tal vez tú puedes, hermano mío, así como el mundo tiene la posibilidad, va a tener la palabra. Pero ¿sabe qué va a pasar, hermana María Eugenia?
No la van a poder entender. No la van a poder comprender. Por eso salen todas estas herejías, porque no pueden entender lo que Dios realmente quiere decir, porque están cegados, están selladas las palabras de verdad para ellos, porque le buscan con un corazón soberbio, con un corazón infiel, con un corazón con propósitos ocultos. Por eso encuentran muchas contradicciones. Por eso se levantan todas estas religiones que hay. Pero si siguieran la palabra de verdad, seríamos todos de una misma línea. Qué lindo sería, pero bueno, ya no pasó. Entonces, cuando te acercas a la Biblia con tu intelecto, con tu corazón orgulloso, ¿qué podrás ver? ¿Qué podrás ver? Verás todo malo. Verás contradicciones, verás problemas, verás mentiras, verás errores históricos, como te dije. Puedes ver lo que quieras ver. Puedes ver lo que quieras ver, hermano mío. En vez de que si te acercas con humildad para poder ser guiado por el Espíritu Santo, podrás entender, ¿cierto?, el mensaje de Dios, la palabra del Señor para tu vida, para poder ser bendecido por su palabra, para poder entender el sentido que el Señor quiso decir esto, el contexto en que el Señor dijo esto. Vamos a un ejemplo claro de una contradicción. ¿Quieren aprender una contradicción en la Biblia? ¿Sí? ¿Quieren aprender una? ¿Sí? 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 Porque si dicen que no, no, pues terminamos aquí. Vamos a una contradicción entonces. Ya. ¿Quién me ayuda? A ver. Ayúdame, hermano. Yo les voy a mostrar una contradicción. Todos dijeron que no había. Yo les voy a mostrar una. Si hay, ahora se ve que hay. Ahora dicen que hay. Ya. Profundícela. Entonces vamos al pasaje de Primera de Reyes 6.1. Vamos a ver un ejemplo de una aparente contradicción, ¿cierto? Que los teólogos y historiadores, ¿cómo se dice? Que estudian la historia, no sé. Historiadores, eso era. Historiadores, ¿cierto? Enseñan y todas estas cosas que se dicen. Vamos a ver una aparente contradicción. Primera de Reyes 6.1. Primera de Reyes 6.1. ¡Ah, esto! Mamá, lo tengo plumón. Oh, hermano Roberto. ¿Así? No, mira, todo el... Edita. Ya, corta, edita. Comencemos. Después lo borráis. A ver. Ah, sí, está bien. Gracias, Maida. Que nos salvó. Se salvó. Hermano Robert nos salvó. 10 varillas se iba a ganar. Primera Reyes, entonces, 6, verso 1. ¿Quién lo puede leer? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ok. ¿Lo entendieron? No, en la parte que no. ¿Qué no entendieron? En el año, En el principio del año cuarto de Salomón, de su reinado, que era el 480, desde la salida de Egipto de Israel. ¿Ya? Entonces tenemos acá el año en Primera de Reyes. Salomón. Año digo, 480. ¿Ya? Muchos comentarios hay acerca de esta cita que vamos a leer, acerca de, ¿cierto?, de una aparente contradicción.
Leamos Hechos capítulo 13, verso 17 al 22. Otro hermano que lo lea, por favor. Hechos capítulo 13, Hechos 13, verso 17 al 22. Entonces tenemos Hechos 13, acá lo estoy escribiendo, ahí lo pueden ver, 17 al 22. Ahí lo pudieron ver. ¿Ya? ¿Quién lo puede leer? Hermano Felipe. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con un brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le dieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Entonces, hermano, tenemos, el hermano Felipe, ¿captaron los versículos? Leyó y dijo años, ¿cierto? ¿Se fijaron que habló de años? Porque la diferencia está en los años. Entonces dijo primero, ¿cuántos años en el desierto? Años, ¿cierto? Entonces, 40 en el desierto. Bueno, David, usted me dice si estáis bien escrito antes que lo muestre, ¿ya? 40 años en el desierto, ¿cierto? ¿Ya? 40 años. Luego, ¿qué cifra dijo? 450. ¿De qué era ese 450 años? De jueces, ¿cierto? De los jueces. Luego dice 40 años del reinado de Saúl. Saúl, ¿cierto? Y luego, ¿de quién habla? De David. No salen los años que reinó David, pero sabemos que fueron ¿cuántos? ¿Ah? 40 años, ¿ya? 40 años. Tienen que buscarlo, tienen que sacar la conclusión de los años según la edad que inició y según la edad que murió. David murió joven, murió a los 70 y algo. Por ahí. Y luego, si tomamos, ¿cierto? Estamos hablando de la salida de Egipto, de Israel de Egipto, hasta el tema del templo de Salomón, ¿cierto? Y dice que pasaron, era el principio del año cuarto, o sea, por lo menos tenía 3 años cumplidos, ¿cierto? Vamos a colocar acá. 3, Salomón, ¿cierto? ¿Bien? ¿Cierto? Salomón. Saquemos el total. 570. Excelente, muy bien. Total, ¿cierto? Hay diferencia, ¿no? En Reyes habla de 480 años. Si usted suma lo que dice Pablo, 107. no nos da. No vale. No nos da no nos cuadra. Estamos hablando entonces de la diferencia de años de Israel desde la salida de Egipto hasta la construcción o el inicio de la construcción del templo de Salomón. No nos cuadra. Ah, está mal la Biblia. Tiene una contradicción. ¿Sí o no? No estoy inventando nada. Leemos en Reyes 480. Leemos en Hechos, deduciendo el tema, ¿cierto? Sumamos los 3 años de Salomón, nos da 573. O sea, hay
93 años de diferencia, ¿cierto? Hay 93 años de diferencia. ¿Cierto? 93 años de diferencia. ¿Dónde están esos 93 años de diferencia? Y se van a buscar, me gusta el ánimo, se van a buscar. No nos vamos a esperar toda la noche más. No, pero ¿Qué pasó? Hay una contradicción, entonces los teólogos también, esta gente que estudia, los eruditos también, entonces. ¿Qué es el principio, el punto 14? ¿Cómo se resume el punto 14? De la semana pasada. ¿Qué debemos hacer? Profundizar. ¿Cómo yo respondo esto? Estudiando, profundizando. Acá hay una clave. Habló de los jueces. En Hechos. ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? ¿Fueron realmente 450 años? En todos los comentarios dicen, la verdad es que el tiempo de los jueces es algo, hoy no me acuerdo la palabra que decía, pero no está correcto porque hay información errónea que se ha saltado unos cuantos años, unos cuantos periodos, te puede leer eso. ¿Por qué? Una de las cosas que yo estudié, ¿cierto?, en base a lo que entendí. Vamos a ver este aparente error. ¿Qué dice, Mana? Después como por 400. No, como por 450. Bien, también eso es algo. ¿Cómo por 450? no con exactitud. Un cálculo aproximado. No, pero dice, no, que dice 450. ¿Cómo por 450? Muy bien, hermana, que lo haya notado. Hemos hablado de eso, del cómo, y parece que en el... No, dice otras palabras después en los puntos que siguen en esta lección. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay algún error? ¿Alguien de los inspirados se equivocó? O sea, ¿Dios le dictó mal a uno y al otro le dictó bien? Es que son cosas que uno tendría que pensar de lo que se dice, que hay contradicciones. Entonces la Biblia no es fiel porque la Biblia tiene errores. Su Biblia, hermana, tiene errores. Yo no creo eso. Usted no debe creer. No es certera porque hay contradicciones. ¿Qué más podemos esperar de un libro que tiene estas equivocaciones? 93 años de diferencia. Toda una vida de una persona, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar de este libro que tiene tales contradicciones? Y hacemos los predicadores, vamos, ¿cierto?, a 2 Timoteo 3:16 y decimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya vimos ese punto, ¿se acuerdan? Decimos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir o redarguir, ¿cierto? Toda la escritura. ¿Qué hacemos con ese versículo? Si dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué hacemos con ese versículo? ¿Qué es real? Yo empiezo a cuestionarme, ¿estoy vivo o no? ¿Estoy en la Matrix o no? Y leemos, ¿cierto?, 2 Timoteo 3:16 y decimos inspirada. Y decimos la palabra inspirada viene del griego, ¿cierto?, neustos, que significa soplado por Dios, un soplo divino, o sea que Dios le dictó cada palabra al escritor. ¿Qué hacemos con eso? Si viene del griego, que literalmente dice soplado por Dios. Pero decimos no, porque tiene contradicciones. Entonces Dios se equivocó. O sea, Dios ya no es perfecto. ¿Para qué sigo un Dios que no es perfecto? Que es igual a mí, imperfecto. También decimos, como dijimos delante, y en los manuscritos originales, ¿cierto? Y dijimos, ya quién los ha visto. ¿A cuál texto se refiere? Cuando dice el verso 15 de 2 Timoteo 3:16, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice, y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras. ¿Acaso Timoteo tenía las tablas de los mandamientos en su casa? ¿Acaso Timoteo tenía todas las cartas en su casa? ¿Se ha preguntado usted eso? No, que Timoteo sí tenía el original, por hermano Juan. Ah, claro, él exclusivamente lo tenía. Tenía todo el Antiguo Testamento, el original. ¿Pero qué dijo Dios? ¿Qué dijo Pablo? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Los manuscritos que se van escribiendo tiempo tras tiempo. Lo mismo que tenemos nosotros, la Biblia. ¿Y que la conoces, hermano Juan, desde la niñez? Nadie ha tenido los originales en sus manos. Solamente los que fueron, los que la escribieron. Si Dios fue capaz de soplar cada palabra a los escritores, ¿cierto?, de la Biblia, ¿usted no cree que fue capaz de supervisar la preservación de las escrituras? Que cada escriba que escribiera lo fiel a su palabra. ¿No cree que sería capaz de eso el Señor? ¿No cree que si un escriba le sacó algo o le añadió algo, no hubiese sido juzgado ese escriba por el Señor o castigado por el Señor? Por eso creemos en la preservación de la palabra, en que lo que tenemos es fiel y verdadero. Debemos acomodar entonces lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Y cuando nos encontramos con este tipo de texto, ¿cierto? Dijimos en el verso 14, como le he dicho, que debemos profundizar los textos que son complicados, esos aparentemente oscuros, para no errar. Debemos profundizarlos, para así aprender bien y enseñar bien. Aquí, en el libro de Hechos, ¿cierto?, se menciona el tiempo de los jueces, como dijimos. Analicemos entonces, ¿qué libro? Jueces. Vamos a Jueces. Capítulo 3. Vamos a Jueces. Los niños, ¿qué están allá? Siéntese con su papá, con su mamá. Vamos a Jueces. No se me desconcentren para que aprendan un error popular. Es un error que se dice que hay. Jueces, ¿cierto? Y vamos a ver años también, porque nos faltan 93 años. Capítulo 3. Capítulo 3. Verso 8. ¿Quién lo lee? Y verso 14. Jueces, capítulo 3, verso 8 y verso 14. ¿Quién lee Jueces 4, verso 3? Jueces 6, verso 1. Jueces 13, verso 1. Hermano Cristian, capítulo 3, verso 8 y verso... Primero el verso 8, yo le digo cuando el 14, ¿ya? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. ¿Cuántos años sirvieron? 8 años. Verso 14. 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. 18 años. Jueces capítulo 4, verso 3. Ya le ganó a los demás. Participen los demás también. 4:3. 4-3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros guerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuántos años? 20. Capítulo 6, verso 1. No se pague de nuevo hasta que el otro se pague. Amén. Ya. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años, ¿cierto? Capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Matemáticos. 8 más 18. 26. Más 20. 46. Más 7. 49. Más 40. 100. No sé. Edítalo. 8 más 18. 6, 26. 46. Más 20, 46. Más 7. ¿Ah? 53.
¿Más 40? 93. ¡Uy, 93! Mire que... Uy, ¿a qué se parece? A esto. Los 93 que faltan. A los 93 que faltan. 93 años, hermano. ¿Qué podemos aprender de esto? Es una conclusión que uno llega, ya no es que salga literalmente en la Biblia. Están los 93 años de la diferencia. ¿Qué podemos aprender? Podemos ver que cuando Israel no estaba en sumisión, pareciera que Dios detenía el tiempo. Pareciera que Dios estancara el tiempo, porque estaban en rebeldía. Pareciera que no pasa el tiempo. Es como cuando leemos Daniel y hablamos de las 70 semanas. ¿Usted cree que las semanas son de lunes a domingo en el libro de Daniel? Son años. ¿Y cuántas faltan que se cumplan? Una semana todavía que está pendiente. ¿Por qué se detuvo ese tiempo? El Señor lo detuvo y no dejó que fueran todas seguidas hasta que vengan los tiempos finales y se cumple la última semana. Porque el tiempo del Señor no es el mismo tiempo que el mío. Él controla el tiempo. Él verá cómo lo hace. Él es el soberano. Entonces podemos ver esto como principio, ¿cierto? Pablo habla de una cronología histórica. En el libro oficial de Reyes solo se cuentan los años de la fidelidad a Dios. En Reyes leímos los 480 en que Israel le fue fiel a Dios. No hay contradicciones. Solo se necesita profundizar. ¿Por qué el nombre en un libro es así y el nombre en el otro libro es así? Porque es otro idioma. Es otro idioma. Necesitamos profundizar las escrituras para entender. Así pues hay muchos otros ejemplos más. Aquel que busca a Dios de todo corazón verá este libro, hermano mío, la Biblia, su palabra, como algo fiel y verdadero. Pero si llegas a la palabra influenciado por el doctor fulano o por el libro tanto, vas a encontrar errores. Vas a encontrar excusas para no someterte a Dios. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Así muchos otros temas más. Vas a ser realmente engañado por esos falsos maestros. Vas a estar cegado porque le buscaste con un corazón orgulloso. Si crees que esta es la palabra de Dios, entonces no tendrás contradicciones. Bueno, mío, estos principios son sencillos. Tal vez a alguno le pareció difícil, pero son sencillos. Dijimos que esta era hermenéutica práctica. Son sencillos, pero son de mucha edificación en nuestras vidas. Entender todos estos principios que vimos, los 15 principios, son sencillos, pero son de gran edificación en nuestras vidas. Pero sí los aplicamos. Si los tenemos como convicción, o sea, cuando yo lea, yo no voy a ser un lector, ¿cierto?, negligente, que lee nomás, sino que voy a entender, voy a profundizar, voy a averiguar cuál es el contexto, por qué se llama así, por qué no se llama así, por qué se casó con este, por qué se casó con esta otra. Voy a profundizar para ser fiel con la palabra que me ha sido entregada, para ser responsable y diligente con lo que me ha sido entregado en mis manos, la palabra del Señor, para entender la voluntad de Dios, para entender su palabra. Cuando uno busca así al Señor, ¿sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace Dios? La Biblia se abre a nosotros. Podemos entender. ¿Cuándo yo hubiera entendido esto antes? Pero cuando lo profundicé y lo fui entendiendo y me calenté la cabeza, la Biblia se abre. Increíble. ¿Y saben? Encontré un error a lo que el caballero que presentó esta teoría había dicho. Dije, hay un año más de esclavitud. Pero mira, este año no fue para todo Israel. Este año fueron para 2 tribus. Por eso no sirve. No fue para todo Israel. Ustedes, todos estos textos que leímos fue para Israel. Hay un capítulo entre medio, en el capítulo 10, que habla de ciertas tribus. Y que cuando iba a ser Israel dominada, Dios
mandó a un juez que lo libertara. Yo ya pensé que ese aquí había equivocado, pero tuve que profundizar un poco más y entender el mismo comentario de esa forma. Es interesante, hermano, profundizar. Debes entender que este libro, ¿cierto? Entonces, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y tu actitud debe estar de acuerdo con eso. Si tu actitud es otra, hermano mío, las palabras van a ser otras, las respuestas van a ser otras, las bendiciones no serán bendiciones. Pero si tú te entregas con un corazón humilde y creyendo que esto es la palabra de Dios y que en ella confías, hoy las puertas se van a abrir, ¿cierto? La Biblia se va a abrir, las bendiciones se van a abrir, correrán, ¿cierto? Como ríos de agua viva. Tremenda bendición será si tienes esa convicción. Dios va a revelar su palabra de la forma correcta en ti, hermano mío. Vas a ser utilizado por Él y vas a ser edificado. Entonces, ¿hay contradicciones? Solo aparentes contradicciones. Yo no las conozco todas. Usted puede llegar el próximo jueves con una contradicción. Bien, llegue con una. Yo la analizo y ahí le respondo. No la responde el mismo jueves. Hay que buscar. Pero si va a buscar contradicción, la va a encontrar. Ahora, si usted profundiza, se va a responder solito, no tiene que decir de nada al pueblo. ¿Cierto? Ven, pongámonos de pie, ya pasó el tiempo. Espero que haya sido de provecho para su vida, hermano, este estudio. Volvemos un poco a la pizarrita.